y acá también hay que trabajar mucho en ese sentido, ¿no? Es un enorme desafío que con mucho trabajo de un equipo que por supuesto trasciende, porque las batallas son colectivas y nuestro proyecto es un proyecto colectivo que trasciende mi individualidad, pero que venimos construyendo ese objetivo hace mucho tiempo y que estamos convencidos y convencidas que en el 19 un poco se rompió ese hechizo y que efectivamente pudimos interpelar a quienes nos rodean, a nuestros vecinos y a nuestras vecinas, y decirles cuál era nuestro proyecto de ciudad, y que ahora desde el organismo, tomando decisiones de gestión a diario que repercuten por supuesto a lo largo y a lo ancho de la Argentina, pero que además en escala local en Mar del Plata se ven, porque obviamente cuando nosotros pensamos en una fórmula de movilidad que mejore el ingreso de los jubilados, también pienso en los jubilados de Mar del Plata, en los que conozco, en los que me cruzo, mis vecinos, y cuando nosotros pensamos en duplicar el salario familiar de los trabajadores en relación de dependencia, como lo hicimos en octubre con el presidente de la Nación, con la vicepresidenta de la Nación, también pienso en los trabajadores de la ciudad, y cuando pensamos en alcanzar al 100% de los nenes que no tienen trabajo sus papás con la asignación universal, también pienso. Pero la verdad es que el ejercicio de la gestión tiene que ver con eso, con estar todo el tiempo cotidianamente tomando decisiones para que la calidad de vida de los que nos rodean en la ciudad, pero también en la patria, en la Argentina, pueda ser transformada y podamos vivir todo el tiempo un poquito mejor. Y esto de pensar que mejorar la calidad de vida tiene que ser un objetivo de gestión es lo que guía mi laburo diario. Por eso es muy difícil disociar Mar del Plata de la gestión en el organismo, porque obviamente todos los ciudadanos y ciudadanas, este es un organismo que abraza, digamos, a las familias argentinas, por supuesto también las marplatenses, todos los días con distintos ingresos, con distintas prestaciones, los jóvenes con el progresar, los chicos con el salario familiar, los grandes con las jubilaciones, con las pensiones. Por lo tanto, es un organismo que tiene mucha sensibilidad y que genera, por lo menos nosotros desde nuestra gestión, hacemos un esfuerzo para incorporar la lógica de la empatía y estar todo el tiempo pensando en qué necesitan quienes nos rodean para tener la vida un poquito más fácil. Así que casi te diría que estar en Mar del Plata el fin de semana es como trabajar, y estar de lunes a viernes en ANSES es como seguir trabajando en Mar del Plata, pero para toda la Argentina. Siguiendo en ese punteo de gestión, digo, ¿cómo está la vacunación de los mayores de edad, las terceras dosis en las residencias geriátricas? ¿Cómo va eso? Eso está muy bien, porque obviamente la responsabilidad de los jubilados que tienen cobertura de PAMI, digamos, la responsabilidad de ese organismo tan importante que logró también en la gestión de nuestro gobierno nacional recuperar la posibilidad de tener cobertura del 100% de 160 medicamentos, ese enorme objetivo, eso que vos planteás como las vacunas dentro de los lugares donde viven las personas mayores, funcionó muy bien, de tal manera que hoy cualquier jubilado o jubilada del PAMI sabe objetivamente que está cuidado en materia de salud. Digo, a mí me toca la responsabilidad de cuidar en materia de ingresos, pero que el PAMI cuide en materia de salud en un contexto de pandemia donde la población de riesgo eran los mayores de 60 años, me parece que es muy importante, y que esto quede grabado, que la gestión de nuestra compañera Luana Volnovich quede grabado como en el corazón de los jubilados y jubiladas argentinas, como que en la pandemia, en el momento más difícil, porque mira, vos lo sabés igual que yo, hemos sobrevivido, y los jubilados pueden dar cuenta de haber sobrevivido a crisis económicas, emergencias sociales, económicas, políticas, institucionales, pero bueno, había que sobrevivir a una crisis sanitaria, ¿no? A una emergencia de semejantes características, a una crisis humanitaria mundial. Y bueno, ahí estuvo el Estado con PAMI y la vacunación, estuvo el Estado con el Ministerio de Salud y la vacunación también, estuvo el Estado con ANSES pensando en que efectivamente los mayores, las personas mayores de 60 tenían que tener, y mirá qué importante, tenían que tener un ingreso para poder no salir de su casa. Y en la Argentina hemos logrado, esto que decíamos, ampliar el alcance de cobertura de tal manera que en la pandemia el enorme porcentaje de jubilados y jubiladas, de personas en edad de jubilarse, tuvieron su ingreso. Fíjate que cuando pensamos en que las mujeres no podían
acceder a una jubilación porque no le alcanzaban los años para ser incluidos en una moratoria y para poder pagar eso que debían porque no habían tenido los años aportados en su momento en que tenían que trabajar. Generamos la política de reconocer un año de aportes por cada hijo o hija, reconocer las tareas del cuidado, una política también, un decreto del presidente de la Nación absolutamente conmovedora, porque bueno, pudimos jubilar a las madres argentinas. Bueno, ampliamos la cobertura de tal manera de estar a la altura de un tiempo de mucha dificultad. La población de riesgo principal eran los adultos mayores, las personas mayores, y logramos que tengan cobertura en materia de salud, pero también cobertura en materia de ingresos y que se pudieran quedar en su casa, cuidarse y preservar su vida. Por eso es tan importante cuando el Estado se pone la camiseta de estar cerca, de estar presente, de tener el ejercicio de la empatía como valor principal y por supuesto tener inteligencia, ¿no? Porque esto que vos planteás, poder sacar un turno, que te atendamos y en un momento donde están los contagios y todo y que siga funcionando el Estado es sumamente importante. Tenemos un gobierno que está atendiendo todos los platitos chinos, como cuando tenés muchos hijos y tenés que atender las necesidades del otro, viste, la tarjeta alimentaria, el acuerdo de precio, la pandemia, etcétera, 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 y viene el acuerdo con el FMI, llegaremos a un acuerdo, y en ese sentido, ¿cómo estás viendo la oposición, las trabas que está poniendo? Bueno, bastante fácil de adivinar, ¿no? Lo que la oposición está haciendo, la verdad es que nos metieron en este lío enorme en el que el esfuerzo que estamos haciendo como gobierno de poner al Estado al servicio de nuestros compatriotas es enorme. También que, por supuesto, la democracia requiere que las oposiciones, cuando las contradicciones son tan fuertes y es tan importante ponernos codo a codo para poder salir adelante, a resolver un problema que, insisto, la oposición actual era el oficialismo cuando asumieron esa deuda. La decisión política de asumir esa deuda es del gobierno anterior y ahora para arreglar este problema tendrían que estar por lo menos brindando una mano. La verdad es que no me sorprende porque viste que ha sido una posición que en términos de cuestión institucional o de desarrollo prolijo en términos de institucionalidad no se ha caracterizado. Entonces, bueno, es lógico que no tengan estos mismos parámetros. Pero bueno, la verdad es que ya van a venir tiempos en donde podamos pensar que cada uno haga lo que le toca hacer con la responsabilidad de pensar en la Argentina, en que salga para adelante, y yo soy una persona que cree que en la esperanza en movimiento, no la esperanza como eso que está allá lejos y después nunca se llega, no, con la esperanza en movimiento, ¿no? Como ir pensando que siempre podemos estar un poquito mejor, que siempre trabajar, esforzarse, comprometerse con los otros y las otras nos va a llevar a un buen lugar, así que a ejercitar la esperanza de que las cosas van a cambiar y por supuesto como Estado, como gobierno que administra el Estado Nacional, hacer de todos los días, vos recién nombrabas la tarjeta alimentar y la verdad es que en esto de también decías lo de los acuerdos de precios, en esto de ir mejorándonos y encontrándole la vuelta para salir adelante, también construimos durante el mes de octubre, noviembre del año pasado, la posibilidad de que la tarjeta alimentar para los chicos y chicas de la Argentina menores de 14 años se incluyan a la asignación universal para que las madres puedan consumir con total libertad sacando el dinero o pagando con débito en donde tuvieran ganas y que eso pudiera mejorar el desarrollo de las economías locales, de los comercios, de los barrios y demás. Cada una de las medidas que fuimos tomando tuvo que ver con esto, con analizar la realidad y ver qué podemos hacer para que esa realidad sea transformada, para poder mejorar la calidad de vida y hacer un poquitito más sencillo lo difícil que fue, reconociendo el esfuerzo, ¿no?, que hicieron los argentinos. A mí siempre me gusta decir que nosotros no negamos el esfuerzo que tuvimos que vivir estos 2 años que nos tocó a nosotros gestionar, pero 2 años de historia argentina. Lo que hacemos en el reconocer ese esfuerzo es pensar de qué manera el Estado puede apoyar ese esfuerzo, que puede acompañar ese esfuerzo, que puede estar a la altura de lo que necesita esa persona que se esfuerza mucho, sea trabajador, sea jubilado, sea un nene, una nena, o sea un joven del progresar.